Rafael Antonio Vidal Castro fue todo lo que un deportista sueña con ser, y lo fue en el corto periodo de tiempo que duró su vida. Gran nadador y comentarista deportivo, y sería el primer criollo en conseguir una medalla de bronce en la prueba de los 200 metros estilo mariposa durante los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 1984. ¿Qué dejó? Bueno, su experiencia, la forma como hay que entrenar, cómo hay que formarse como nadador. Fue un excelente nadador. Y creo que toda Venezuela en ese momento estalló en alegría y nos trajo pues, esperanzas de que sí podíamos hacer las cosas y que sí se podían hacer bien. Rafael había nacido en Caracas el 6 de enero de 1964. Fue como el regalo de Reyes que recibieron sus padres. El alemancito, como lo llamaban en su familia, por su cabello rubio y ojos azules, es el primero de los dos hijos de Rafael Antonio Vidal y Flor Marina Castro. Años más tarde, se convirtió en una de las figuras deportivas más importantes, queridas y admiradas por el pueblo venezolano, gracias a su talento y a su personalidad sencilla. Rafael era un niño normal. Las cosas que hacen los niños pequeños, jugar, correr, brincar, pero era un niño bastante obediente y le gustaba mucho, tenía mucha curiosidad, y entonces él vivía curioseando todo lo que encontraba, aprendió a leer muy rapidito y entonces él empezaba con sus juguetes, sus libros, tratando siempre de leer y esas cosas, pero te estoy hablando de cuando tenía 3 años, ¿no? Ya bueno, cuando ya él cumple su tiempo de ir al kinder, que fue a los 3 años que ingresa al kinder, en el colegio St. George School, que era un colegio de inglés británico. Él hace los 2 pensos, el inglés, o sea, el inglés y el español. Termina su primaria y pasa al Santiago de León, donde hace el bachillerato. Y de ahí ya se va a Estados Unidos, a la Universidad de Gainesville, en Florida, donde hace su carrera universitaria. Comenzó a practicar la natación desde la edad de 7 años en el Colegio Santiago de León de Caracas. Su madre lo inscribió en las piscinas Francisco de Miranda, ubicadas frente al Parque Generalísimo Francisco de Miranda, para un curso de natación como una forma de estimular su apetito, porque era un niño de poco comer. Lo llevo a la natación primero por 3 factores. Primero, cerca de la casa, porque vivía en Los Palos Grandes, cerca de la piscina Francisco Miranda. Segundo, porque a mí me interesaba estimular el apetito, porque él era muy inapetente, de muy mal comer. Y bueno, éramos un grupo de señoras, éramos 2, 3 señoras que nos juntábamos para ir a llevar a los niñitos ahí. Que eran cursos de verano, digamos, o cursos de vacaciones que duraban 3 meses. A los 7 años, como un alumno normal de una escuela, ¿no? Comenzó desde el primer nivel hasta el 5º nivel. Cada 3 meses nosotros hacíamos una evaluación y van pasando de nivel en nivel. Ya en el 5º nivel se le hacía una prueba y si hacía, eran 4 tiempos que hacía en el mariposa, espalda, pecho y libre. Los que lograban por lo menos 2 o 3 pasaban al equipo de natación. Bueno, él logró mejorar 3 tiempos. Bueno, se le entregó un certificado que ya era componente del equipo de natación de él. Entonces, lo más importante de todo es que habían tantos niños ahí en la piscina y el que salió saltando corrió donde está la mamá y se lo entregó a la madre. Ok, la mamá vino a hablar conmigo y me dijo, mira, yo para mañana le doy una respuesta, tengo que pensarlo muy bien. Cuando termina el curso, el profesor Andrés Alvarado, me dice, mire señora Vidal, este niño no tiene condiciones para nada, porque en ese momento él se destaca como espaldista. Y entonces debería dejarlo. Le dije, bueno, pero déjame consultar con él y consultar con mi esposo. Le consulto con los dos y me dicen que sí. Al día siguiente vino y habló conmigo y me dijo, él se queda definitivamente en la piscina porque él quiere. Bueno, y ahí comencé con él con un programa de desarrollo, la parte aeróbica. Yo nunca fui garrotero con los niñitos, sino la preparación, tanto en la parte de preparación física como la natación propiamente. Bueno, participé en varios eventos, interclubes, estadales. Él tuvo su primer viaje que hizo con nosotros fue para Trinidad y Tobago. Ahí se empezó a destacar como nadador. Luego tuvimos en Cali y Medellín en 2 eventos internacionales. Poco a poco.
Y en el año 76 nadó por primera vez un campeonato nacional en San Cristóbal, donde logró ganar la medalla de oro en los 100 mariposas, plata en los 400 libres y 2 medallas de oro en el relevo. Participó en varios eventos, interclubes, estadales. Su disciplina también se reflejaba en sus estudios. Siempre tenía las mejores notas, a pesar de que se mantenía viajando por toda Latinoamérica. Él como estudiante en el Colegio Santiago de León, exactamente un excelente estudiante. Y uno ve cómo él va creciendo deportivamente con las marcas, las competencias que realiza, los éxitos que va obteniendo. Y al acercarme y compartir en los viajes y en cualquier otra actividad, yo noté personalmente y muchas personas notaron que era un joven con mucha madurez. No solo madurez física de rendimiento deportivo, sino también madurez mental. Mientras otros jóvenes estaban atentos a cuestiones no superficiales, pero propias de la edad, él iba siempre un paso adelante. Y ahí ya pasa a ser el bachillerato en Santiago de León, y ahí ya pasa a manos del profesor Alfonso Victoria, que es el que lo modela para las Olimpiadas ya, y lo va llevando ya en la parte más elevada de la natación. De esta forma, pasó 14 años de su vida en las piscinas hasta que llegó a la famosa medalla olímpica. Al culminar su bachillerato, fue becado por la Universidad de Florida en Gainesville, Estados Unidos, donde estudió Administración de Empresas y tiempo después, una maestría en Ingeniería Informática. Durante los 4 años de su carrera, Rafael participó en las competencias de natación de su universidad y en ese periodo la casa de estudios se ubicó entre las 8 mejores. En la Universidad de Gainesville él ingresa al equipo de la Universidad de Florida. Y la Universidad de Florida durante 5 años, la Universidad de Gainesville, fue campeona nacional. Te estamos hablando de 8 millones de estudiantes que hay en los Estados Unidos, por lo menos en aquel momento, ahora debe haber muchísimo más. Y ellos 5 años seguidos fueron campeones nacionales. Rafael tuvo el mismo trato que un norteamericano dentro de su equipo, que él para poderse ganar, tener un poquito de dinerito aparte, porque claro, la beca no le daba todo, nosotros le mandamos algo, lo que podíamos, pero no era todo. Entonces él pide a la dirección del equipo de la universidad que él podía encargarse de limpiar la piscina el fin de semana para que le dieran la comida gratis en la universidad. Eso es, sí, a él no le daba pena, ni escatimaba esfuerzo, para él no había sábado, ni domingo, ni nada. Sí, él empieza a viajar por Colombia, es el primer país que él pisa, de novato, ¿no? Colombia, y ahí, bueno, sigue sucediendo diferentes sitios, México, Argentina. En Cuba se trajo 6 medallas de oro de Cuba, la vez que fue. Puerto Rico, va a España, va a Japón también a representar, en una representación España también. Y luego los Estados Unidos, se paseó todos los Estados Unidos con su equipo de la universidad. La competición olímpica de Los Ángeles fue un reto personal para él. Su padre estaba enfermo de cáncer en etapa terminal y él prometió traerle la medalla. Yo vivimos una situación muy difícil porque mi esposo está en la última etapa de su vida, ¿no? Por el cáncer. Y claro, cuando él se vaya, hace la promesa. Una de las anécdotas de Rafael es que él me dice cuando se va a ir, mira mamá, yo le voy a traer una medalla olímpica a mi papá. Y yo le dije, mi amor, acuérdate que los 8 que están ahí en los tacos van con la misma intención. Todos van con la idea de traerse una medalla. Si tú te la traes, bienvenida, le dije. Pero si no, para nosotros eres nuestro campeón, nuestro olímpico, nuestro medallista, todo lo grande eres tú para nosotros. Y si la traes bien y si no, no. Él vivía demasiado por su padre y en su último momento sé que gran parte de la dedicación de esa medalla olímpica la hizo en homenaje a su papá y a su mamá, que siempre fueron apoyándolos a él al máximo en su carrera deportiva. Él no era uno de los favoritos del equipo de natación que viajaba para esos juegos. Uno de los favoritos era Alberto Mestre, quien todo el mundo tenía la esperanza puesta en que él iba a ganarse una de las medallas. Sin embargo, tuvo una excelente actuación y siempre han puesto el nombre de Venezuela muy en alto. Pero sorpresivamente Rafael Vidal agarra la medalla de bronce. A los 20 años, Vidal se convirtió en el primer nadador venezolano en ganar una medalla olímpica en la categoría 200 metros estilo mariposa en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984.
La final, la más cerrada de toda la natación en esos Juegos, terminó con el bronce para el venezolano Rafael Vidal. Por supuesto, en el momento que supimos la reacción, cuando nos llamaron los periodistas, empezaron a llamarnos y todo, por supuesto mi esposo se alegró muchísimo, yo también, estábamos contentísimos. Bueno, inmediatamente llegó a la casa Alfonso Victoria, algunos amigos de la natación, a acompañarnos allí un rato. Yo recuerdo cuando él regresó de Estados Unidos con la medalla, me dijo, gracias por toda la preparación que usted me dio, y me puso la medalla. Usted es parte de esta medalla. Una de las cosas que más gustaban de Rafael era su espíritu humilde. A pesar de todo lo que había alcanzado, sus éxitos y triunfos nunca se le subieron los humos. Siempre fue el mismo tipo cercano al que todos saludaban y pedían autógrafos. Tuvo 2 hijos. Estoy consciente que era un excelente padre. Siempre estaba pendiente de que los regalos que tenía que darle a sus hijos, de la educación, de que estuvieran bien. Vidal se dedicó al asesoramiento de deportistas y directivos de empresas sobre cómo superar conflictos de autoestima, así como la gerencia en general. Desarrolló también una carrera de locutor deportivo y escribió un libro de autoayuda titulado Los sellos secretos. Después de la exitosa actividad deportiva de Rafael Vidal en natación y de las charlas que daba y todo, varias personas les recomendamos, entre ellos Alfonso Victoria, su entrenador, el mismo Andrés Alvarado, mi persona y otros más, porque veíamos esa madurez. Rafael, ¿por qué tú no incursionas en la televisión como comentarista deportivo? Él aceptó eso y comenzó con nosotros en Radio Caracas Televisión, de lo cual yo me siento sumamente orgulloso y complacido, y con él trabajé muchos años haciéndole algunas observaciones, recomendaciones. Rafael descubrió ese interés en el conocimiento y ese interés en compartir lo que él podía adquirir a través de sus estudios, de su dedicación. Y Rafael entendió muy bien, cosa que muchos artistas y que muchos deportistas no logran entender en la vida, que el ser humano va madurando. Él no podía seguir siendo nadador toda la vida y pensando o dedicarse nada más a ser entrenador de natación. Lo hizo por instantes, siempre colaboraba con sus charlas, pero entendió que hay mucho más allá. Se cultivó y eso despertó en Rafael ese interés por él mismo y además extenderlo a los demás. Por eso es que escribe este libro de Los sellos secretos, y precisamente es el ascenso, comparaba yo, y los recorridos que él hacía a nuestra bella montaña aquí en Caracas, que es el Ávila. La montaña El Ávila precisamente quizás le inspiró a hacer ese recorrido y esa búsqueda espiritual. Eso le viene por parte mía, porque yo siempre fui muy curiosa con lo espiritual, lo místico, y a él se le fue como pegando, ¿no? Entonces él empieza por su propia cuenta a investigar el mundo espiritual, porque él tenía siempre una gran curiosidad de dónde viene el hombre, por qué está aquí y hacia dónde va. Y él, sin exagerar, sin que se crea que soy una vanidosa o hablo más que de lo que debo hablar, creo que no quedó religión sobre la tierra que no la estudiara. Él se paseó por todas las religiones habidas y por haber, por todas las cuestiones místicas, por todas todo lo que le llamara la atención a él sobre el mundo espiritual y el mundo psicológico, él se lo paseó. Se aprende mucho en ese libro sobre todo lo que era motivacional, de aprendizaje, de autoanálisis. A él le gustó mucho ese ramo, se fue mucho por eso. Era los que se iban a lo mejor a la montaña y duraba 2 días meditando arriba. Para nosotros en ese entonces decimos que se volvió loco y se fue por allá, no, pero era su parte interna que la fue descubriendo y descubriendo cosas que no descubría cuando hacía su deporte disciplinado, como nos pasa a todos. El libro, mira, es un libro que hay que leerlo desde 2 puntos de vista. O lo puedes leer desde el punto de vista psicológico o lo puedes leer desde el punto de vista espiritual. Es un libro que está muy lleno del mundo espiritual y del mundo de la psicología. Entonces es un libro que él lo empezó a escribir cuando tenía 12 años, imagínate. Y las poesías y todo lo empezó a escribir desde los 12 años. Y pues el trayecto de su vida poco a poco fue terminando. Disciplina, amor al prójimo, conciencia y optimismo resumen la esencia de Rafael Vidal. Cuando murió tenía apenas 41 años. A sus familiares y allegados no cabe duda de que vino a cumplir una misión en sus 4 décadas de vida. Yo digo que él vivió una vida, tenía 41 años cuando él se fue,
de un hombre de 80 años. Vivió deprisa, deprisa, aprendió todo, escudriñó todo, vio todo lo que tenía que ver. Una de las cosas que más gustaban de Rafael era su espíritu humilde. A pesar de todo lo que había alcanzado, sus éxitos y triunfos nunca se le subieron los humos. Siempre fue el mismo tipo cercano al que todos saludaban y pedían autógrafos. Tuvo 2 hijos. Estoy consciente que era un excelente padre. Siempre estaba pendiente de que los regalos que tenía que darle a sus hijos, de la educación, de que estuvieran bien. Vidal se dedicó al asesoramiento de deportistas y directivos de empresas sobre cómo superar conflictos de autoestima, así como la gerencia en general. Desarrolló también una carrera de locutor deportivo y escribió un libro de autoayuda titulado Los sellos secretos. Después de la exitosa actividad deportiva de Rafael Vidal en natación y de las charlas que daba y todo, varias personas les recomendamos, entre ellos Alfonso Victoria, su entrenador, el mismo Andrés Alvarado, mi persona y otros más, porque veíamos esa madurez. Rafael, ¿por qué tú no incursionas en la televisión como comentarista deportivo? Él aceptó eso y comenzó con nosotros en Radio Caracas Televisión, de lo cual yo me siento sumamente orgulloso y complacido, y con él trabajé muchos años haciéndole algunas observaciones, recomendaciones. Rafael descubrió ese interés en el conocimiento y ese interés en compartir lo que él podía adquirir a través de sus estudios, de su dedicación. Y Rafael entendió muy bien, cosa que muchos artistas y que muchos deportistas no logran entender en la vida, que el ser humano va madurando. Él no podía seguir siendo nadador toda la vida y pensando o dedicarse nada más a ser entrenador de natación. Lo hizo por instantes, siempre colaboraba con sus charlas, pero entendió que hay mucho más allá. Se cultivó y eso despertó en Rafael ese interés por él mismo y además extenderlo a los demás. Por eso es que escribe este libro de Los sellos secretos, y precisamente es el ascenso, comparaba yo, y los recorridos que él hacía a nuestra bella montaña aquí en Caracas, que es el Ávila. La montaña del Ávila precisamente quizás le inspiró a hacer ese recorrido y esa búsqueda espiritual. Eso le viene por parte mía, porque yo siempre fui muy curiosa con lo espiritual, lo místico, y a él se le fue como pegando, ¿no? Entonces él empieza por su propia cuenta a investigar el mundo espiritual, porque él tenía siempre una gran curiosidad de dónde viene el hombre, por qué está aquí y hacia dónde va. Y él, sin exagerar, sin que se crea que soy una vanidosa o hablo más que de lo que debo hablar, creo que no quedó religión sobre la tierra que él no la estudiara. Él se paseó por todas las religiones habidas y por haber, por todas las cuestiones místicas, por todas todo lo que le llamara la atención a él sobre el mundo espiritual y el mundo psicológico, él se lo paseó. Se aprende mucho en ese libro sobre todo lo que era motivacional, de aprendizaje, de autoanálisis. Él le gustó mucho ese ramo, se fue mucho por eso. Era los que se iban a lo mejor a la montaña y duraba 2 días meditando arriba. Para nosotros en ese entonces decimos que se volvió loco y se fue por allá, no, pero era su parte interna que la fue descubriendo y descubriendo cosas que no descubría cuando hacía su deporte disciplinado, como nos pasa a todos. Es un libro, mira, es un libro que hay que leerlo desde 2 puntos de vista. O lo puedes leer desde el punto de vista psicológico o lo puedes leer desde el punto de vista espiritual. Es un libro que está muy lleno del mundo espiritual y del mundo de la psicología. Entonces es un libro que él lo empezó a escribir cuando tenía 12 años, imagínate. Y las poesías y todo lo empezó a escribir desde los 12 años. Y pues el trayecto de su vida poco a poco fue terminando. Disciplina, amor al prójimo, conciencia y optimismo resumen la esencia de Rafael Vidal. Cuando murió tenía apenas 41 años. A sus familiares y allegados no cabe duda de que vino a cumplir una misión en sus 4 décadas de vida. Yo digo que él vivió una vida, tenía 41 años cuando él se fue, de un hombre de 80 años. Vivió deprisa, deprisa, aprendió todo, escudriñó todo, vio todo lo que tenía que ver.